Primero arrancaría por el peroné. Hay un trabajo interesante que si después quieren lo comparto, que cuando uno utiliza placas posteriores en peroné, no tiene que invadir el tercio distal del peroné porque ahí está la polea de los peroneos. Entonces, este paciente puede generar un dolor residual con una irritación de peroneos importante. Como esta placa en realidad tendría que estar puesta en concepto de antideslizante, muchas veces no es necesario llegar tan al extremo de la punta del peroné. Y eso como una pequeña observación. Otra observación. Okay. Los tornillos del malleolo posterior que están correctamente colocados y has logrado una buena reducción que habría que constatar con tomografía, se sabe que es más, una vez que haces el abordaje posterolateral, es más eficiente la placa con tornillos para estabilizar ese fragmento. Como data, ¿no? Poder utilizar una plaquita ahí antideslizante con un tornillo de compresión distal. Y último, y esto nos lo decían los amigos europeos que son más austeros que nosotros, el uso de tornillos canulados. Si uno tiene visión directa, vos el malleolo medial lo abordaste, y el malleolo posterior también. El uso de canulados, que es técnicamente más fácil, hay que tener cuidado porque también son menos resistentes y son bastante más caros. Y en nuestras sociedades, el uso de canulados hay veces que se nos hace complicado. Esas eran las 3 observaciones, poniendo en claro que la resolución es muy buena. Así que te felicito nuevamente y te mando un gran saludo. Gracias. Perdón. Espera que me levantó la mano Leandro Casola antes, Hugo. Dale. Hola Enzo. Sí, a colación de lo que trajo el Vasco con respecto a la osteosíntesis malleolo posterior, si podría compartir pantalla 2 segundos, te puedo mostrar algo un trabajo que hicimos que está por publicarse, lo estamos terminando de pulir, acerca de la resistencia a la carga que tienen las diferentes técnicas de osteosíntesis. Sí. Tengo acá el dibujito, si lo puedo compartir, buenísimo, si no te lo digo de forma oral. Esperá que le pido algo al Vasco. Vasco, te está diciendo Luciano que marques en la radiografía de Janet cuál es el límite que mencionas. El límite distal de la placa, Vasco. Ahí, ¿se vio? Ok. Ve? Después si podés compartir. O sea, como si fuera una infrasindesmal, ese sería el límite. Sí, un poquitito más abajo de una infrasindesmal, perfecto. Ahí está la polea, Lucho. Bueno, Janet, ahora deja de compartir pantalla, así Leandro nos muestra eso. Vamos a ver cómo lo hago. Stop server, ya. ¿Listo? Lea, mientras compartís ¿Puedo hacer una preguntita? Decile a Janet, Lea, ahí va Hugo. ¿Por qué vos le hubieses pedido la tomo? Yo le hubiera pedido la tomo para ver bien en detalle la configuración de la fractura. Muchas veces estas fracturas del malleolo posterior también están fracturados en 2, que son las Ramel tipo 3, y también te da el patrón de la dirección del trazo de fractura, porque uno para poner los tornillos en función de compresión y no te cizalle el fragmento, los tenés que poner bien perpendicular. La tomografía también te da ese trazo. Muchas veces las tomografías te informan que tenés por ahí hundimientos articulares, y por ahí lo tenés que descender o resecar, y otros detalles más finos que sirven para el acto quirúrgico más que una radiografía. Excelente explicación, Lea. Dale, mostranos al otro. Muy bueno, gracias. Bien, hicimos con el Vasco, cuando era residente, cortes a nivel del malleolo posterior, ¿sí? Y lo fijamos por 4 métodos distintos. Se ve el puntero, ¿no? Sí, a la izquierda todo, la placa antideslizante con el tornillo abajo distal, ¿sí? Placa antideslizante pura, un tornillo anteroposterior canulado, 2 tornillos anteroposteriores canulados, y eso lo medimos con una prensa hidráulica, agrando acá, ¿no? Sobre el malleolo posterior, y vimos que antes que se fatigue el material, la osteosíntesis con un tornillo resistió 52,50 kilos. Con 2 tornillos, 156, placa antideslizante sin tornillo interfragmentario 110, y lo que más resistió a la carga fue la placa antideslizante con el tornillo final, fijando el fragmento, que fueron casi 300 kilos, que es lo que hacemos nosotros en el equipo. Usamos esta última configuración para asegurarnos la mayor resistencia a la carga. Nada, eso era lo que quería mostrar. Está buenísimo eso, Lea, está bárbaro. ¿Y por qué
tornillo compresivo y placa antideslizante, o sea, ¿por qué el tornillo compresivo a través de la placa y no primero el tornillo compresivo y después por fuera la placa antideslizante? Porque el método de reducción del malleolo posterior lo hacemos con método por interferencia de implante, se llama, ¿no? Premoldeamos la placa, tercio de tubo, le damos una concavidad, apoyamos la placa tercio de tubo en el fragmento, en el trazo fracturario, y cuando pones los tornillos que van por fuera de la placa, esto te reduce el fragmento. Una vez tenido reducido y estable, ahí colocamos el último tornillo. Lo miro a Bigatti porque siempre discutimos con eso y yo prefiero hacer la reducción, colocar el tornillo interfragmentario, compresivo, y después la placa antideslizante, y si le pongo o no tornillo a través de la placa distal, no me importa. ¿Está mal eso, Vasco? ¿Está muy mal? No, pero como explicó muy bien, siempre que hay una fractura articular hay que fijarse cuál va a ser el método de reducción. Hay método de reducción directa y método de reducción indirecta. Para tener un método de reducción directa del fragmento, tenés que manipularlo de tal manera con algún clamp que te asegure la reducción. Y lo que explicó muy bien Lea es el tema de la interferencia del implante. Con la misma placa, poniendo el tornillo del vértice, reducís el fragmento. Entonces, ya pusiste la placa. ¿Para qué hacer un agujero más si tenés, aparte te va a servir, no le pones arandela, nada? Lo pones a través de la placa y tenés una cortical de compresión del fragmento que es mucho más eficiente que si pones solo un tornillo aislado. ¿Se entiende? Se entiende, pero Leandro explicó mucho mejor que vos. Ya, obvio. Hugo, Diego y Javi Saurac, en ese orden, Hugo. No, ya está contestada la cosa. Era sobre la tomografía. Yo también iba a preguntar, también Trevino lo estaba preguntando, de hacer una tomografía previa. De cualquier manera quedó una maravilla, Janet. Así que Dale, Diego. excelente Sí, acá igual estamos mezclando los malleolos posteriores con los peroné por vía posterior, ¿verdad? Estamos haciendo un embrollito. Yo me hago una pregunta. Cuando nosotros aprendimos a poner las placas de osteosíntesis, cuando Alberto nos enseñó las funciones de la placa, la realidad es que uno elegíamos poner una placa de acuerdo a un patrón fracturario, ¿verdad? Si tenemos una fractura de este tipo, o una placa de este tipo, si tenemos... ¿No, Doc? Sí, sí. Bueno, ¿qué estoy viendo yo? Cuando yo acá estoy poniendo, a mí no me gusta, se sabe que a mí no me gusta, y si no se sabe, se va a saber ya. No me gusta la placa posterior de peroné, ¿por qué? Porque yo decido poner una placa posterior, decido poner un abordaje posterior, hacer la osteosíntesis de peroné, y me está condicionando la función de la placa. Entonces, si yo pongo una placa posterior de peroné, tiene que ser antideslizante. ¿Por qué? Porque si la pongo más baja, porque esto, porque... Entonces me parece que le estoy buscando el pelo del huevo para poner la placa por vía posterior. Es al revés. Nosotros tenemos que buscar el implante de acuerdo al análisis que uno hace del patrón fracturario. No, ahí vos planteás el abordaje posterior por los beneficios que te da para la reducción del malleolo pero posterior. nunca se habla... Con un abordaje posterior haces la osteosíntesis y el peroné. Creo que esa sería la línea de pensamiento para la placa posterior del peroné en estas fracturas trimaleolares. Claro, esa fue la línea, el abordaje posterolateral justamente para reducir la cantidad de incisiones que se le iban a hacer a la paciente para hacer la reducción. Lo que yo veo que en el objetivo de reducir la morbilidad de partes blandas, he visto muchísimas placas mal colocadas por vía posterior, forzar implantes tercio de tubos que no están diseñados para ser puestos por vía posterior. El peroné hay una placa específica para poner por vía posterior. Los implantes que estamos usando no son fáciles de poner por vía posterior. Estamos haciendo muy difícil una situación, y yo veo sistemáticamente los errores que dice el Guille. Dice, esta placa está muy baja, esta placa que se va por afuera, la placa que se va por adentro. Veo un montón de resoluciones anómalas de fracturas de peroné que por la vía lateral no se veían. Fracturas simples que por vía lateral no se veían. Entonces, ¿dónde está el equilibrio de buscar un abordaje menos versus las complicaciones que estoy encontrando y que estoy viendo sistemáticamente en todos los ateneos? Las estamos viendo.
Sí, sí, ¿O obvio, no? obvio. Te entiendo, perfecto. Sí. Javi y después el Vasco levantó. Javi. Gracias, Ascenso. Dos cositas. Respecto a lo que decía el Vasco, no lo voy a contradecir, pero él hablaba de que, defendiendo un poco cómo lo haces vos, de poner un tornillo en compresión primero y después eventualmente la placa antideslizante. El Vasco dijo que sí, que tenés que usar un clamp. Técnicamente, al menos como yo lo hago, es una vez que uno reseca, libera ese fragmento, lo da vuelta, a veces hay un fragmento interpuesto, ¿no? Con una punta cuadrada, eso uno lo empuja, lo baja y habitualmente se acomoda. Es como que fácil. es relativamente fácil de reducir. Después, bueno, hay que ver mecánicamente qué es mejor o no. ¿Vos estás de mi lado, Javi? ¿Estás de mi lado?